Primero hablemos de uno de los dolores de cabeza más recurrentes en este bloque, la molesta fuga de aceite en la junta de la tapa de válvulas, que termina inundando los pozos de las bujías. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en la práctica? Simple y sencillamente por la degradación térmica y la pérdida de elasticidad del empaque de caucho original de la tapa de punterías. Esto abre una brecha que le permite al aceite filtrarse directamente hacia los alojamientos de las bujías, generando esas molestas fallas de encendido, conocidas como misfires, debido a la pérdida de aislamiento eléctrico en los cables o la bobina. ¿Cómo se soluciona esto de manera profesional en el taller? La respuesta está en la sustitución completa del empaque por uno de compuesto sintético de alta calidad. Pero ojo, el procedimiento exige realizar un desengrase y una limpieza profunda de los pozos de bujías, aplicar una capa muy controlada de sellador de silicona de alta temperatura exclusivamente en las esquinas críticas y vértices de los árboles de levas, y hacer un apriete en secuencia cruzada respetando estrictamente el torque de fábrica, que va de 8 a 10 Nm, para evitar deformar la tapa plástica. Finalmente, para mantener todo bajo control y evitar que este problema regrese, la recomendación es sustituir preventivamente este empaque cada 40.000 kilómetros, o ante el primer rastro mínimo de humedad externa. Evita a toda costa usar herramientas manuales sin un torquímetro, ya que el apriete excesivo es el responsable de arruinar el componente, como lo respaldan los manuales de servicio de los motores GM. E-TEC 2, un mantenimiento proactivo te evitará dolores de cabeza y mantendrá el rendimiento óptimo del vehículo. Hoy hablaremos sobre el motor E-TEC 2, de 1,5 litros, de 8 válvulas, usado en Chevrolet Aveo y Sony. Par y secuencia de apriete en culata, cojinete de biela y cigüeñal. Especificaciones técnicas del motor E-TEC 2, de 1,5 litros. Código del motor, familia GM, E-TEC 2, Family 1. Cilindrada, 1498 centímetros cúbicos, equivalentes a 1,5 litros. Arquitectura, 4 cilindros en línea. Distribución, SOC, de 8 válvulas. Alimentación, inyección multipunto, MPF y potencia máxima, de 84 a 86 caballos de fuerza, 98 caballos de fuerza o 107 caballos de fuerza. Par máximo, de 128 Nm a 142 Nm o 104 libras-pie. Compresión, 9,5 a 1. Combustible, gasolina. Instale los pernos de los cojinetes principales del cigüeñal. Nota: instale pernos nuevos. Par de apriete en pernos. Instale los pernos de los cojinetes principales del cigüeñal, apriete a 50 Nm, equivalentes a 37 libras-pie. Luego, apretar 45 grados más 15 grados. Instale los pernos del cojinete de la tapa de la biela. Instale pernos nuevos. Par de apriete en pernos y tuercas. Instale los pernos del cojinete de la tapa de la biela, apriete a 25 Nm, equivalentes a 18 libras-pie. Luego, apretar 30 grados más 15 grados. Instrucciones para el montaje y ajuste de juntas de culata. Paso 1. Quitar todo el resto de suciedad sobre el plano de la culata, sin dañar en especial las tapas de aluminio. Remover la grasitud remanente, desengrasando con un solvente adecuado. Paso 2. Pasar un macho roscado por los alojamientos de los tornillos en el bloque y aspirar mediante una jeringa toda suciedad, agua o aceite que pueda hallarse en el fondo de los orificios, ya que al ajustar el tornillo esto haría de cuerpo sólido ocasionando una falsa lectura con su consiguiente perjuicio, resultando en una junta floja. Paso 3. Comprobar la planitud del bloque y la tapa en el plano de la junta. Paso 4. Comprobar que la junta seleccionada sea la correcta. Paso 5. No aplicar ningún producto sellante sobre la junta de culata, tales como adhesivos o selladores. Las juntas cuentan con selladores incorporados en zonas específicas que le brindan una mayor fuerza de cierre. Además, cuentan con recubrimientos selladores superficiales con propiedades antiadherentes. Engrasar ligeramente los tornillos en la rosca, debajo de la cabeza de los mismos y en las arandelas. Atención, nunca lubricar la cara de la arandela contra la culata. En las imágenes verá ejemplos de giros en grados. Mida la altura de la cabeza del cilindro de superficie de sellado a superficie de sellado. La altura de la cabeza del cilindro debe ser de 95,9 a 96,1 milímetros, equivalentes a 3,775 a 3,783 pulgadas, letra A.
Si la altura de la cabeza del cilindro es menor que 95,9 milímetros, equivalentes a 3,775 pulgadas, reemplace la cabeza del cilindro. Importante, instale la cabeza del cilindro con el distribuidor de admisión y el distribuidor de escape fijados. Apriete las tuercas de retención del distribuidor de admisión a 22 Nm, equivalentes a 16 libras-pie. Apriete las tuercas del distribuidor de escape a 25 Nm, equivalentes a 18 libras-pie. Apriete los pernos de la cabeza del cilindro, según la secuencia indicada en la imagen. Paso 1. Apriete a 25 Nm, equivalentes a 18 libras-pie. Paso 2. Apretar otros 70 grados más 70 grados más 30 grados. Mientras sostiene firmemente el árbol de levas en su lugar, instale el perno del engranaje del árbol de levas. Apriete el perno de engranaje del árbol de levas a 45 Nm, equivalentes a 33 libras-pie. Apriete los pernos de la cubierta de la válvula a 9 Nm, equivalentes a 80 libras-pulgada. Espero les sea de utilidad.